Esteban, mira, ¿ves? Sí, pero ese teléfono se me cortó porque Acá va por continuidad. Cuando quiero poner en diodo, ¿qué hago? Porque este no es autorrango. Presiona acá y sale eso. ¿Qué? Y decime por favor qué es. Y después, porque era enseñarme. ¿qué es esto? Enséñame. Acá me pierdo, ¿eh? Después este es para voltaje, sí, ya sé, para medir la batería ahí, No, aparte estaba mal eso, no en sé. 20. Y después estas cosas. Mira, vamos a partir primero por este poquito de aquí, ¿ya? Primero el voltio. Ese voltaje, cuando tú tienes este voltaje que tiene ese símbolo, perdón, ese símbolo, quiere decir que es corriente alterna. Eso quiere decir que si tú haces la recta y la dibujas, tienes 110 acá, 110 acá y aquí tienes 0, ¿ya? Esta es la corriente domiciliaria. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro caso tenemos 220, por eso yo lo hice de esta forma. Lo que pasa es que esto oscila de positivo y negativo 50 Hz por segundo. 50 Hz por segundo. Eso quiere decir que en un segundo tenemos 50 veces que esto subió y bajó, 50 Hz o es 50.000, no me acuerdo si es. Bueno, 50 Hz creo que es. No entremos más allá. Eso quiere decir que en un segundo pasa de positivo a negativo 50 veces, ¿ya? En un segundo. Por eso es que no alcanzamos a notar cuando conectamos así o así el enchufe, ¿ya? En cambio la corriente alterna mantiene una línea positiva y una línea negativa. Entonces tenemos 5 voltios y aquí tenemos GND. En este caso, esto es cuando hacemos la conversión con un transformador y aquí se hace el puente de diodo. Creo que era algo así. Entonces se hace el puente de diodo, se saca una línea positiva y una línea negativa, ¿ya? Y ahí pasa a corriente directa, de la que nosotros ocupamos la batería. No vamos a entrar más allá. Entonces, esa es la para medir la corriente domiciliaria. Voy a saltar esto, vamos a pasar aquí, que son las que más ocupamos, la verdad. Este es para medir corriente también, es muy buena, pero vamos como a explicar las cosas más básicas primero. Entonces aquí tenemos diodo y continuidad. Cuando te encuentras con un multímetro que te dice continuidad, o sea que no te dice, que te muestra el símbolo, quiere decir que cuando tocas punta con punta suena, pero sigue siendo en la escala de diodo a menos que esté separado, ¿ya? Entonces cuando tú lo pones en diodo o en continuidad es exactamente lo mismo. La diferencia es cómo vas a medir. Por ejemplo, si fueras a medir la impedancia en diodo, tendrías que poner positivo contra tierra y negativo para medir, ¿ya? Y si quisieras medir continuidad, pues pondrías cualquiera en cualquiera y mediría la continuidad. ¿Qué es la continuidad entonces? Bueno, la continuidad es la capacidad que tienen los elementos conductivos de transportar la corriente de un lugar a otro, ¿ya? Por ejemplo, esta punta, de aquí a aquí dice que hay continuidad, la llave, porque es de metal y el metal es conductivo. Pero esto es una sola pieza, pero no tiene continuidad porque no es un material conductivo. Entonces la continuidad es la capacidad que tienen los elementos conductivos de transportar la corriente de un lugar a otro. ¿Y qué corriente dirás tú? Como si yo estoy midiendo con el multímetro. Bueno, el multímetro de la escala de Dios se comporta como una pequeña fuente de poder de alrededor de 3 voltios, ¿ya? En ese caso quiere decir de que yo estoy inyectando un voltaje y lo estoy recibiendo en el otro lado y me está marcando continuidad, me está diciendo que sí está llegando. Me dice que sí, estoy entregando y está saliendo por acá, o sea, está volviendo, está entrando, está terminando su ciclo. Cuando te pasa eso, cuando tú mides de positivo a negativo de la batería y suena eso, quiere decir de que tiene la línea positiva con la línea negativa junta, o sea que está en tierra, o sea que está en corte, ¿ya? Sigamos aquí, estos son para medir ohm. Se fijan que tiene una letra al lado, yo lo expliqué anteriormente. Bueno, entonces vamos, ahora dice 200 OHM, que es ohm. Entonces después dice 2K, que es igual a 2 por 10 elevado a 3, y eso es igual a el 2 más los 3 ceros, serían 2000 OHM, ohm, ¿ya? Después dice 20K, que sería lo mismo, 20 más, por 10 elevado a 3, 1, 2, 3, ohm. Después dice 200, lo mismo, 200 por 10 elevado a 3, lo mismo, nos quedarían los 200 más los 3 ceros, serían 200 ohm, ¿ya? Y después dice 2K, bueno, sigamos con lo mismo, 2K, o sea 2M, M mayúscula, la M mayúscula es igual a 10 elevado a 6,
Eso quiere decir que al 2 le ponemos 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque se están moviendo hacia la derecha del número entero. Acuérdense que todo número entero es, por ejemplo, 2,0, ¿ya? Y de ahí nosotros estamos moviendo la coma la cantidad del exponente. Entonces, OHM. Ya, entonces volteamos. ¿Y qué es lo que mide entonces en ohm? Bueno, en ohm medimos los resistores, ¿ya? Que lo encontramos con este símbolo en el esquemático y se miden en ohmios, en ohm, ¿ya? Lo mismo con el capacitor, lo encontramos con este símbolo en el esquemático. Bueno, acuérdense que también puede ser polarizado, hay muchas combinaciones de estos componentes. Ese se mide en faradio con un LCR, ¿ya? Sigamos, la L, de que es la bobina que ustedes le llaman, se mide en henrio, ¿ya? Y eso también se mide con un LCR. Entonces, teniendo eso claro, tú ya sabes que cuando mides en ohmio, están midiendo resistencia, están midiendo capacitancia, están midiendo inductancia, ¿ya? Ohm, faradio, henrio. Hasta ahí espero esté súper claro. RCL. También tenemos diodo, acuérdense que también podemos medir en la escala de diodo, ¿ya? Vamos a medir en la escala de diodo, que esto da un voltio de caída de tensión, ¿ya? O sea que, ¿por qué un voltio de caída de tensión? Porque es un voltaje y está cayendo, es un voltio de caída de tensión, ya cuando medimos en diodo. Eso es lo que estamos midiendo en verdad. Hacia un lado da 0, que sería cuando entra al revés. Aquí el diodo, hacia un lado usted tiene que marcar 0, porque el diodo se opone al paso de la corriente, y hacia el otro lado te tiene que dar un voltio caída de tensión. Eso también lo pueden complementar con la ley de ohmio. ¿Por qué es un voltio caída de tensión? Bueno, porque es un voltaje que está cayendo, ya, un voltio caída de tensión. ¿Y por qué ese voltaje? Porque la fuente, pues, el multímetro se comporta como una pequeña fuente de poder de 3 voltios. Entonces tú le estás inyectando 3 voltios al diodo. Ahora, sigamos ahora con el multímetro. Lo que estábamos viendo de la batería. Ahora vamos a aplicar un ejercicio sencillo. Voltaje continuo como el de la batería. Entonces, aquí tenemos 200 milivolt. Tenemos los 200 milivolt. Eso quiere decir que esto es por 10 elevado a la menos 3. Entonces corremos la coma 1, 2, 3, nos da 0,2 voltios. ¿Nos alcanza para medir 3,8? No, quedamos cortos, ¿cierto? Quedamos muy cortos. Sigamos, 2 voltios. ¿Nos alcanza para medir 3,8? No, porque no alcanza a llegar a medir esto. Esto es mucho más que lo que le vamos a pedir que mida. Entonces ahora dice 20 voltios. No bueno, ahora sí. 20 voltios, ¿nos alcanza para medir 3,8? Sí, ya hasta nos sobra, ¿cierto? Y aquí no nos va a dar un valor porque estamos tan cerca que nos debe dar 3,8, 4, dependiendo de la precisión, ¿ya? ¿Y qué pasa si lo pongo en 200? Bueno, me va a dar 0,3,8, y si tu pantalla de tu multímetro no tiene más dígitos, no vas a alcanzar a ver esos pequeños valores que hay aquí, porque en verdad no es 3,8, es 3,7, 65, 4, y eso lo aproxima a 8, ¿ya? Y si lo pongo ahora en 2000 voltios, ¿cuánto me debiera dar? Bueno, me va a dar 0,03 voltios o 4 voltios. ¿Por qué? Porque va a aproximar el 3,8 a 4 voltios. Entonces eso quiere decir que vas a tener una medición muy inexacta. No te va a mostrar los decimales después de la coma, solo te va a hacer un aproximado. Por eso es importante estar siempre dentro del rango de lo que vamos a medir, ¿ya? Bueno, pero esto es una explicación así. Vamos a verlo entonces con la fuente de poder. Nos posicionamos aquí. La fuente de poder yo la tengo en 3,8 voltios. Vamos a ver. Entonces, positivo con positivo, negativo con negativo, 3,8. Esta fuente no es tan precisa, así que posiblemente, mira la medición, 4,14, como 3, 12, 13, ya. Y no es tan precisa, ven lo importante de esto, porque ven lo mal que está. Ya, sigamos entonces. 4 puntos. Voy a cambiar ahora a 200 y vamos a medir nuevamente. ¿Y ahora cuánto da? Tengo 3,9, 0,4,0. Ya no nos da, como le explicaba, ya no nos da eso decimal. De hecho voy a bajar un poquito más el voltaje para que alcancen a apreciar cómo es que aproxima. Entonces 3,2 voltios, ya 0,3, nos está mostrando lo mismo que la fuente de poder. Y si ahora lo pongo en 600 voltios de rango, bueno, aquí estoy midiendo también al revés, nadie me dijo nada. 3,1, y miren lo que nos está dando ahí, 3,003. ¿Por qué? Porque está fuera de rango. Obviamente, como está fuera de rango, nos va a medir mal. Ahora vamos a hacer una pequeña bajada. Voy a subirle un poquito aquí. Voy a dejarlo en 3,8, mira. 3,8, y mira cuánto me está mostrando aquí en ese rango.
ahora bajó a 3, ahora está en 4. ¿Por qué? Porque los decimales están ahí bajando y subiendo. Sigamos aquí. Aquí ya me da un valor un poquito más, me está dando un decimal, ¿ya? Con la misma medición, pero aún así no es tan exacta. Sigamos aquí, fíjense ahora que me da 2 decimales. Eso quiere decir que es mucho más exacta la medición en su propio rango. Y si la bajo, vamos aquí, y si lo bajo, mire lo que pasó, un 1 lógico. ¿Por qué? Porque está fuera de rango, y si lo bajo aún más, se fijan que cambia el punto, ya. Estamos fuera de rango, no nos alcanza a medir, y es lógico, es como cuando vas a comprar pan, no puedes llevar menos del dinero que vas a gastar, no puedes llevar justo porque te puede salir un poquito más, tienes que llevar siempre un poquito más, pero si vas a pagar 1.000 pesos no puedes pagar con 100.000 pesos, entonces es lógico, tienes que llevar adecuado al rango que vas a ocupar. Para eso sirve tanto el multímetro multirango que te da aquí, por ejemplo que me estaría dando 4,12 voltios, ¿ya? Entonces, dependiendo de donde esté la coma, acuérdate que nosotros podemos hacer la conversión de esto precisamente pasándolos por su exponente. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, entonces aquí tenemos 4,12 voltios, los vamos a pasar a milivoltios, que milivoltios es igual a 10 elevado a la menos 3, pero como vamos a hacer la conversión, vamos a mover la coma hacia la derecha. 1, 2, 3, entonces quiere decir que aquí va un 0, nos quedaría 4120,0, los 0 no valen nada, así que se elimina, milivoltios, ¿ya? Entonces 4120 milivoltios es igual a decir 4,12 voltios, ¿ya?